hoy estaré haciendo un proyecto de un cuentacuentos en mi clase de estrategias de la comunicación. Entonces, el cuentacuentos será del capítulo 26 de una asombrosa obra de Miguel de Cervantes. Es una de las más famosas de él y yo creo que es la más famosa. Es del capítulo 26 de El Quijote de la Mancha. Capítulo 26, donde se prosiguieron las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Y volviendo a contar, y lo que hizo el de la triste figura, desde que se vio solo, dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una peña alta y ahí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado, sin haberse jamás resuelto en ello. Y era que, ¿cuál sería mejor? Y estaría más a cuento. ¿Imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo? ¿O a Amadís en las melancólicas? Y hablando entre sí mismo decía: si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente, como todos dicen, qué maravilla pues, al fin era encantado, y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie, y él traía siempre los zapatos con 7 suelas de hierro, aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Roncesvalles, pero dejando en él lo que la valentía a una parte, vengamos a lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió, por las señales que halló en la fontana, por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de 2 siestas con Medoro, un borío de caballeros erizados y paje de Agramante. Y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado, no hizo mucho en volverse loco. Pero yo, ¿cómo puedo imitarle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? ¿Por qué mi Dulcinea del Toboso osaré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, así como él es, en su mismo traje, y que se está hoy como la madre que la parió? Y Ariel agravió manifiesto, si imaginando otra cosa de ellas, me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, veo que Amadís de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más, porque lo que hizo, según su historia, no fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad, se retiró a la peña pobre, en compañía de un ermitaño, y ahí se hartó de orar y de encomendarse a Dios, hasta que el cielo le acorrió, en medio de su mayor cuita y necesidad. Y si esto es verdad, ¿cómo lo es? ¿Para qué quiero yo tomar trabajo ahora de desnudarme del todo, ni dar pesadumbre a estos árboles, que no me han hecho mal alguno, ni tengo para qué enturbiar el agua clara de estos arroyos, los cuales me han de dar de beber cuando le tenga ganas? Viva la memoria de Amadís, y sea imitado Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere, del cual se dirá lo que del otro se dijo, que si no acabó grandes cosas, murió por acometellas. Y si yo no soy desechado ni desdeñado
de Dulcinea del Toboso, bástame, como ya he dicho, estar ausente de ella. Ea pues, manos a la obra, venid a mi memoria, cosas de Amadis, y enseñadme por dónde tengo que comenzar a imitaros. Mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios, pero ¿qué haré de Rosario que no le tengo? En esto le vino el pensamiento, ¿cómo le haría? Y fue que rasgó una tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y diole 11 ñudos, el uno más grande que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que ella estuvo, donde rezó 1.000.000 de Ave Marías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por ahí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse. Y así tenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza y algunos en alabanza de Dulcinea. Se pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer después que a él ahí le hallaron, no fue más que estos que aquí se siguen: árboles, hierbas y plantas, que en aquestes sitios estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mí mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas, mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencia de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde, y ha venido a tanto mal, sin saber cómo o por dónde. Tráele amor el estricote, que es de muy mala ralea, y así hasta henchir un pipote. Aquí llora Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso, buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras, que entre riscos y entre breñas halla el triste desventuras, hiriéndole amor que su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el cogote. Aquí lloró Don Quijote, ausencia de Dulcinea del Toboso. No causó poca risa en los que hallaron los versos refiriéndolos el añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar Don Quijote que si en nombrado Dulcinea no decía también del Toboso, no se podría entender la copla. Y así fue la verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero como se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio ni enteros más de estas 3 coplas. En esto, y en suspirar, y en llamar los faunos y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmeda eco, que le respondiese, consolasen y escuchasen, se entretenía y en buscar algunas hierbas con que sustentarse, en tanto que Sancho volvía, que si como tardó 3 días, tardara 3 semanas, el caballero de la triste figura quedará tan desfigurado que no le conociera la madre que lo parió. Y será bien dejalle envuelto entre sus suspiros y versos, por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que saliendo al camino real, se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta.
y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba en los aires y no quiso entrar dentro, aunque llegó ahora que lo pudiera y debiera ser, por ser la del comer y llevar en deseo de gustar algo caliente, que había grandes días que todo era fiambre. Esta necesidad la forzó a que llegase junto a la venta, todavía dudoso si entraría o no, y estando en esto, salieron de la venta 2 personas, que luego le conocieron, y dijo el uno al otro: dígame, señor licenciado, aquel del caballo, ¿no es Sancho Panza el que dijo que el ama de nuestro aventurero, que había salido con su señor por escudero? Sí es, dijo el licenciado, y aquel es el caballo de nuestro Don Quijote. Y conociéronle también, como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, y los que hicieron el escrutinio y el acto general de los libros, los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de Don Quijote, se fueron a él, y el cura le llamó por su nombre, diciéndole: amigo Sancho Panza, ¿a dónde queda vuestro amo? Conociólos luego Sancho Panza y determinó de encubrir el lugar y la suerte donde y cómo su amo quedaba. Y así le respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir por los ojos que en la cara tenía. No, no, dijo el barbero, Sancho Panza, si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. En verdad que no sabéis de dar el dueño del rocín, o sobre eso, morena. No hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. A cada uno mate su ventura. Oh Dios, que le hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Y luego, de corrida y sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido, y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba, y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre que le oían se admiraban de nuevo. Pidiéronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrito en un libro de memoria y que era orden de su señor que le hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase, a lo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza buscando el librillo, pero no leyó, ni le podía hallar si lo buscara hasta ahora, porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado ni a él se le acordó pedírsele. Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro y tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa. Tornó a echar de ver que no le hallaba, y sin más ni más se echó entrambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas, y luego apriesa y sin cesar se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual, por el cura y el barbero le dijeron
que qué le había sucedido, qué tan mal se paraba. ¿Qué me ha de suceder?, respondió Sancho, si el haber perdido de una mano a otra en un instante 3 pollinos, que cada uno era como un castillo. ¿Cómo es eso?, replicó el barbero. He perdido el libro de memoria, respondió Sancho, donde venía la carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor, por lo cual mandaba que su sobrina me diese 3 pollinos de 4 o 5 que estaban en su casa. Y con esto les contó la pérdida del rucio, consolándole el cura, y díjole que en hallado su señor, él le haría revalidar la manda, y que tornase a hacer la libranza en papel, como era uso y costumbre, porque las que se hacían en libros de memorias jamás se asentaban ni cumplían. Con esto se consoló Sancho, y dijo que como aquello fuese así, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen. Decidle, Sancho, pues, dijo el barbero, que después la trasladaremos. Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza, pero traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre un pie y ya sobre otro. Unas veces miraba el suelo, otras el cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniéndole suspensos a los que esperaban que ya le dijese, dijo al cabo de grandísimo rato: por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa, que de la carta se me acuerda, aunque en el principio decía alta y sobaja señora. No diría, dijo el barbero, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Así es, dijo Sancho. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía, si mal no me acuerdo, el llego y falto de sueño, y el ferido besa a vuestra merced las manos ingrata y muy desconocidas hermosas. Y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba, y por aquí iba escurriendo hasta que acababa en vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura. No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, alabáronsela mucho y le pidieron que dijese la carta otras 2 veces, para que ellos asimismo la tomasen de memoria para trasladarla a su tiempo. Tórnola a decir Sancho otra 3 veces, y otras tantas volvió a decir otros 3000 disparates. Tras esto, contó a sí mismo las cosas de su amo, pero no habló palabra acerca del manteamiento que le había sucedido en aquella venta en la cual rehusaba entrar. Dijo también como su señor, en trayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso, se había de poner en camino a preocupar como ser emperador, o por lo menos monarca, que así lo tenía concertado entre los dos, y era cosa muy fácil venir a hacerlo, según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo, y que en siéndolo le había de casar a él, porque ya sería viudo, que no podía ser menos, y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz, heredera de un rico y grande estado de tierra firme, sin ínsulas ni ínsulas, que ya no las quería. Decía esto Sancho por tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las raíces, y con tan poco juicio que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuál vehemente
había sido la locura de Don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. No quisieron cansarle en sacarle el terror en que estaba, pareciéndoles que pues no le dañaba nada la conciencia. Mejor era dejarle en él. A ellos les sería de más gusto oír sus necedades. Y así le dijeron que rogase a Dios por otra dignidad equivalente, a lo cual respondió Sancho: Señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber que ahora, ¿qué suelen dar los arzobispos andantes en sus escuderos? Suelen dar, respondió el cura, algún beneficio siempre ocurrido o alguna sacristanía, que les vale mucho de renta rentada, amén del pie de altar, que se suele estimar en otro tanto. Para eso será menester, replicó Sancho, que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa, por lo menos, y así esto es así. Desdichado de yo, que soy casado y no sé la primera letra del ABC. ¿Qué será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador, como es uso y costumbre de los caballeros andantes? No tengáis pena, Sancho mío, dijo el barbero, que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos y aún se lo pondremos en caso de conciencia, que sea emperador y no arzobispo, porque le será más fácil, a causa de que él es más valiente que estudiante. Así me ha parecido a mí, respondió Sancho, aunque sé decir que para toda tiene habilidad. Lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro Señor que le eche a aquellas partes donde él más se sirva y a donde a mí más mercedes me haga. Vos lo decís como discreto, dijo el cura, y lo haréis como buen cristiano. Mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden, como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo, y para pensar al modo que hemos de tener, y para comer, que ya es hora, será bien nos enteraremos en esta venta. Sancho dijo entrasen ellos, que él estaría allá afuera, y que después les daría la causa porque no le entraba, ni le convenía entrar en ella. Más que le rogaba que le sacasen ahí algo de comer, que fuese cosa caliente y asimismo cebada para Rocinante. Ellos entraron y le dijeron, y de ahí a poco el barbero le sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que entraría para conseguir lo que deseaba, vino el cura en su pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote y para lo que ellos querían. Y fue que el barbero, que lo que había pensado era que él vestiría el hábito de doncella andante y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían a donde Don Quijote estaba, fingiendo ser una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él no podría dejársele de otorgar como valeroso caballero andante, y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase, a desfacelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho, y que le suplicaba a sí mismo
que no le mandase quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su facienda, hasta que le hubiese fecho derecho de aquel mal caballero, y que creyese sin duda que Don Quijote vendría en todo cuento le pidiese por este término, y que de esta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura. Ok, encontré algunas palabras nuevas pues al estar leyendo el capítulo, y pues aquí las menciono. La primera es estricote, que significa retortero o a mal traer. La segunda es breña, que significa tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza. Cogote es la parte superior y posterior del cuello. Sobajar, que significa manosear algo o a alguien con fuerza, ajándolo, viene de sobar. Y facienda, que es similar a hacienda y podría también significar un negocio. Ok, entonces ya hemos terminado de leer el capítulo 26 de la novela de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Pues la verdad, yo ya tuve la experiencia de leer toda esta novela y es bastante interesante y es bastante bonita. Pero este capítulo me gusta mucho en lo personal, porque aparte de que tampoco sale mucho el Quijote de la Mancha, sino que aparece más Sancho Panza, creo que Sancho Panza es un personaje muy icónico en la obra, entonces eso puede que influya en mi gusto por ese capítulo. Y creo que aparece mucho Sancho Panza, ya que la carta pues ya está terminada y solo necesitan transcribirla. Desgraciadamente a Sancho pues se le olvida la carta, y al Quijote también, pero creo que en este capítulo pues se expresa mucho los sentimientos que el Quijote tenía hacia Dulcinea del Toboso, y es algo muy bonito, la verdad, porque muestra todo eso que el Quijote era capaz de amar. Y asimismo pues Sancho demuestra la lealtad que le tiene al Quijote al tal vez defender a su amo, y al querer seguir con él a pesar de todas las locuras en las que pueden estar metidos. Y pues sí, esa es mi conclusión, y espero que les haya gustado este cuentacuentos, y muchas gracias.